Shalom. Quiero empezar, como siempre, dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem Yahushai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Que aquí estamos con otra lección. Esta lección va a ser basada en la migración de los 10 tribus a las Américas. Ok, que esto es otro secreto que fue revelado a los profetas. Ok, empezando con nuestros ancianos, Abba Bivens, High Priest Ariah, ok, Yaquab, ok, y los Apostle Tohar, Apostle Gabar, ok, Apostle Rambla, ok, nuestros maestros, ok, nuestros líderes, ok, de la gran piedra de molino, ok, y antes de entrar en la historia, ok, las profecías, ok, tenemos que entender que Yahweh Bahashem Yahushai revela, ok, estos misterios, esos secretos a sus siervos los profetas, ok, y otra vez, continuando con la clave o con la tema, Salakia, ok, de, de una lección que hicieron los apóstoles. Ok, so vamos a arrancar aquí a Amos 3 y 7 otra vez. Dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Ok, las cosas ocultas, ok, de este mundo, ok, son reveladas a los profetas, ok, por medio del Espíritu Santo. Ok, la identidad de Israel en los últimos días no fue descubierto por universidades, ok, por historiadores, ok, de este mundo, ok, fue revelado a través de las escrituras, ok, porque el mundo ve, ok, y no nomás las escrituras, pero nuestros ancianos, ok, el mundo entero ve a los latinos, los indígenas y los nativos americanos, ok, pero los profetas ven a la nación de Israel, ok, según las profecías, ok. Am, y los 10 tribus que salieron a otra tierra, ok, después del cautiverio de los asirios, ok, reino norteño, ok, de la nación de Israel, conocido como las 10 tribus, ok, fue sacada de su tierra, ok, ustedes pueden leer Segundo Reyes, capítulo 17, ok, ahí te va a decir la historia, ok, pero cuando lees en el libro de Esdras, ok, que está en los libros apócrifa, ok, que esa palabra apócrifa significa escondido, ok, hidden, ok, pero aquí vas a encontrar esta historia en lo que le pasó a la nación de Israel durante el periodo de helenización, ok, bajo los griegos, ok, y el libro de Esdras, capítulo 13, contiene esa información acerca de lo que ocurrió después de ese cautiverio. Alright, so vamos a ir a cuarta Esdras, ok, capítulo 13, y vamos a empezar en 40. Dice, esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros fuera de su propia tierra en la época de Oseas el rey, a quien Salmanasar, el rey de Asiria, llevó cautivo, y los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra, ok, y esa tierra, ok, es América. Alright. Dice, versículo 41 dice, pero tomaron este consejo entre ellos para que dejaran a la multitud de los paganos, ok, las otras naciones, ok, y se fuera a otra tierra donde nunca habitó la humanidad. Ok, so aquí las escrituras nos andan enseñando que las 10 tribus viajaron a una tierra lejos, donde nunca había habitado la humanidad. Ok, esto es una clave importante. Ok, porque las Américas estaban separadas del mundo conocido por el océano. Ok, grandes.
¿ok? Yahweh Hashem Yahushai dirigió a estas tribus um, que se aparten de las demás naciones, ¿ok? Ese viaje fue largo y fue difícil, ¿ok? Las escrituras continúan aquí describiendo um, el viaje de las 10 tribus después de salir de la cautividad bajo los asirios. ¿Ok? Vamos a seguir versículo 2 de 42. Para que puedan mantener ahí sus estatutos que nunca mantuvieron en su propia tierra. ¿Ok? Israel siempre andaba pecando. ¿Ok? Y esta fue una de las maldiciones. ¿Ok? Porque no obedecemos las leyes, estatutos y mandamientos, ¿ok? De las escrituras de Yahweh Hashem Yahushai. El Señor, como por medio de la maldición, ¿ok? Nos dispersó a los cuatro rincones de la tierra. ¿Ok? Versículo 43. Y entraron en el Eufrates por los lugares estrechos del río, porque el Altísimo, ¿ok? El Altísimo entonces les mostró señales y mantuvo el diluvio hasta que fueron pasados. Sí, porque la tierra debajo del Horn of Africa, el cuerno de África, las aguas son bien peligrosas. Ok, so el Señor mantuvo el diluvio hasta que fueron pasados. Ok, es básicamente un milagro. Porque a través de ese país había un gran camino para ir, a saber, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsarat. Ok, so imagínate eso, un viaje por barco. Ok, no habían motores en esos tiempos, todo era por sailboating. What the heck es esto? Por navegación a vela. Ok, so era un viaje de 1 año y medio. Ok, y no describe algo simple, algo sencillo. Ok, habla de una migración larga, ok, y extraordinaria, ok, dirigido por Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, los profetas entienden que Yahweh Bahashem Yahushai preservó a estas tribus, ok, y las mantuvo apartadas, ok, hasta el tiempo señalado. Ok, so regresando a las escrituras, dice, porque a través de ese país había un gran camino para ir, a saber, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsarat. Ok, hasta las escrituras mencionan el nombre de esa región, a donde llegaron las 10 tribus. Ok, muchos, se puede decir, cuando miras o entras en la historia, ok, a estos, ¿cómo se puede decir? Estos estudiados, ok, los que investigan de estas cosas, ok, ellos identifican a Arzaret como una tierra más allá del mundo, ok, conocida de aquel tiempo, ok, pero es importante de entender que Yahweh Hashem Yahushua llevó a estas tribus a un lugar distante donde permanecieron ocultas durante siglos, ok, hasta ese apropiado tiempo, ok, porque el libro de Daniel menciona que um, el libro estaba sellado, ok, que ahorita lo vamos a agarrar, pero no quiero decir, porque Moisés profetizó lo que le iba a suceder a Israel si quebraban el pacto. Ok, que iba a ocurrir una dispersión. Alright. Y vamos a agarrar eso muy rápido. Y esto es un secreto. Ok. Porque tú le puedes explicar eso a un cristiano. Ok, ellos no van a entender de lo que estás hablando. Ok, ellos nomás conocen
que los gentiles iban a recibir la salvación, y ahí es donde se agarran. ¿Ok? Es lo más lejos que ellos entienden, lo más profundo que ellos entienden. Ellos son gentiles, ahora la salvación le pertenece a ellos. ¿Ok? Pero eso es lejos de la verdad. ¿Ok? Porque esos gentiles que iban a recibir la salvación, está hablando de los israelitas de la diáspora. ¿Ok? Por eso hay palabras que vas a encontrar como reconciliación, ¿ok? Y redimir, ¿ok? Am, restaurar, ¿ok? Esos son, son palabras que significan traer de regreso, ¿ok? Deuteronomio 28 y 64. Ok, esto es un tema, esta es leche. Ok, esto es algo básico de las escrituras. Ok, cuando entramos a esta verdad, nos enteramos que éramos israelitas, Yahweh Hashem Yahushai nos abrió la mente, que básicamente Él nos dirigió a esta verdad. Ok, igual como Él am, dirige las aguas, ok, como dice aquí, deja leerlo. Proverbios 21 y 1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Ok? So, si tú eres un hermano y no entrando a esta verdad y entiendes, ok, que tú eres un israelita, entiendes la historia, ok, entiendes que fuimos dispersos a los cuatro rincones de la tierra, ok, entiendes que estamos bajo cautiverio, ok, entiendes los nombres, ok, Yahweh siendo el nombre del Padre Celestial, ok, que el mundo ignorantemente llama a Dios, ok, y su hijo Yahweh Shai, ok, que ese nombre significa el salva o el salvador, ok, ese nombre es el que el mundo ignorantemente llama Jesús, ok, ese no es el verdadero nombre, ok, Jesús es un ídolo, ok, esa imagen que todos le andan orando, todos tienen en su casa, cada latino tiene en su casa, ok, ese es César Borgia. Ok, investiguen quién es César Borgia. Ok, como el papa, uno de los popes, uno de los papas, fue el papá de César Borgia. Ok, ellos pintaron esa imagen como se me hace que fue en 1490. Y básicamente hicieron una imagen del hijo del papa que se llamaba César Borgia. Ok, y básicamente llevaron esa imagen alrededor del mundo para que todos oraran a ese ídolo. ¿Ok? Y hasta la fecha nuestra gente anda orando a ese ídolo, ¿ok? Yahweh Shai, ¿ok? Que el mundo ignorantemente llama Jesús, es un hombre moreno, con piel oscura, ¿ok? Deuteronomio 28 y 64, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro, ¿ok? Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. ¿Ok? La dispersión de Israel no fue un accidente histórico, ¿ok? Fue una profecía, ¿ok? Las tribus perdieron su identidad, su idioma, sus costumbres, ¿ok? Y con el tiempo serían conocidos por otros nombres, ¿ok? Otras nacionalidades, como mexicano, ¿ok? Como um, latino, ¿ok? Como indígena, como chicano, ¿ok? Como hispano, ¿ok? Todos esos son nombres que no vas a encontrar en las escrituras, ¿ok? Porque Esaú, ¿ok? Ellos cada 10 años cambian nuestra nacionalidad, ¿ok? Para traer esa confusión, ¿ok? Para que se cumpla el Salmos 83, que el nombre de Israel ya no iba a ser conocida. O que hasta el profeta Oseas, o que anunció que Israel perdería su identidad, o que entre las naciones. ¿No me creen? Vamos ahí. Oseas 1:9. Dice, entonces el Señor dijo, ponle nombre lo a mí, ok, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo,
y yo no soy su Dios. Ok, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible a contar. Así que en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Ok? So, el reino norte, el reino norteño fue rechazado por causa de su desobediencia. ¿Ok? A los ojos del mundo en los ojos del mundo dejaron de ser reconocidos como el pueblo de Yahweh Hashem Yahushai. Fueron edificados por nombres, ¿ok? Que les puso Esaú. ¿Ok? El llamado hombre blanco. ¿Ok? Limpio. ¿Alright? Pero en el fin iban a ser restaurados. ¿Ok? Aunque Israel perdería su identidad, Yahweh Hashem Yahushai prometió restaurarlos. ¿Ok? En los últimos tiempos. ¿Ok? Que eso es en lo que estamos ahorita. ¿Ok? Dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ¿y de qué lugar está hablando aquí? Está hablando de América. Ok, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Ok, nosotros somos el pueblo elegido de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, aquellos que fueron llamados no mi pueblo serían identificados nuevamente por Yahweh Hashem Yahushai. Ok, por eso este gran levantamiento de Israel es una profecía bien importante. Ok, que cada vez que estamos allí en el campo, yo personalmente estoy en el campo con los hermanos y siento como se llama un out of body experience. Deja, deja. Vamos a ver lo que. Ok, una experiencia fuera del cuerpo. Básicamente es lo que es, ¿no? Um, so Yahweh Hashem Yahushua está revelando, ok, la verdadera identidad de su pueblo, ok, por medio de las escrituras, ok. Como dije eso, deja sacar esto muy rápido. Baruch 4:37 dice, he aquí tus hijos vienen, a quienes enviaste, vienen reunidos del este al oeste por la palabra del santo, regocijándose en la gloria de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, so los vemos reunidos. Ok, ¿por medio de qué? Por las escrituras. Ok, dice una experiencia fuera del cuerpo. Ok, regresando a este punto, es un fenómeno en el que una persona siente como si su conciencia o centro de conciencia hubiera abandonado temporalmente de su cuerpo físico. ¿Ok? Porque es bien hermoso nomás de entender de que todas las profecías que están escritas en las escrituras y que todo el mundo lee la Biblia. La Biblia es el libro más imprimido del todo el mundo, ¿ok? Y a veces te sientes como, like, wow, man, la Biblia es un libro de registros de la nación de Israel, ¿ok? La participación de las otras naciones que tuvieron con la nación de Israel, ¿ok? Este libro es nuestro libro, ¿ok? Las otras naciones y Esaú, ¿ok? Ellos no entienden las escrituras. Alright, so vamos a agarrar otra escritura bien rápido. Este va a ser Ezequiel 37. Básicamente la profecía de los huesos secos. Ok, so este es Ezequiel 37. Um, ok, porque
Y Ezequiel, ok, que también fue un profeta, ok, recibió una visión de huesos secos que iban a volver a la vida, ok. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero vamos a versículo 11 y dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Ok, los huesos secos simbolizan la condición espiritual de Israel. Ok, durante generaciones. Ok, nuestro pueblo no supo quién era. Ok, pero en los últimos días, ok, que ese aliento de vida, ok, que es el entendimiento de las escrituras, volvería a entrar en ellos. Ok, y eso nos iba, los iba, ¿cómo se? Traernos para atrás a la vida. Ok, y vamos a tener este entendimiento, conocimiento, ok, esta verdad. Ok, regresando a nuestra heredad. Ok, y dice que iban a ser, deja ver, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Ok, aquí me recuerda a Efesios 2 y 12. Ok, que perdimos toda la esperanza. Ok, y este misterio, este secreto, otra vez regresando a Amos 3 y 7, fue revelado en el tiempo del fin. Ok, porque Daniel recibió revelaciones que permanecieron selladas hasta el tiempo señalado por Yahweh Bashem Yahushai. Ok, y vamos a ir ahí bien rápido. Daniel 12. Daniel 12. Vamos a 9 y 10. Dice, pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo de fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. ¿Ok? Esa comprensión de quién es Israel estaba reservada. ¿Ok? Para el tiempo del fin. ¿Ok? Muchos leen estas profecías y no la entienden. ¿Ok? Pero esos um, o aquellos que Yahweh Bashem Yahushai les ha dado el entendimiento, pueden discernir estas cosas. Ok, eso es el punto. Ok, ahora vamos a ir a Pablo. Ok, y esta la vamos a cerrar. Yahweh Bashem Yahushai mediante fueron edificados. Ok, porque en este tema, man, podemos entrar en mucha historia aquí. Ok, pero por la falta de tiempo, man, vamos a entrar en estas escrituras brincando de precepto a precepto, porque así es como agarramos entendimiento. Ok, ok, y aquí Pablo básicamente está explicando que iban a haber, um, cegados, israelitas cegados espiritualmente, pero eso no iba a durar para siempre. Romanos 11 y 25 dice, la misericordia de Dios es para todos, sí, toda la nación de Israel. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Yahushai. Ok, so Israel iba a estar espiritualmente dormido por un tiempo. Ok, pero Yahweh Bashem Yahushai prometió despertar a su pueblo en los últimos días. Ok, y este gran levantamiento, ok, es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. Ok, y eso es increíble, man, porque, como entramos ahorita en Proverbios 21 y 1, yo me acuerdo, la forma en que yo entré a esta verdad fue por leyendo libros de historia.
Ok, nomás un rápido testimonio, pero yo estaba leyendo un libro que se llama Rich Dad Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre. Ok, y en ese libro básicamente estaba explicando cómo es un libro de cómo aumentar tu inteligencia sobre dinero, ¿verdad? Pero en ese libro te explica cómo las escuelas aquí en Babilonia o que han destruido la mente de nosotros, porque no sabemos la verdadera historia, ¿ok? Y cómo nos han engañado. Ok, cuando leí ese libro dije, fuck, man, es cierto, yo no sé nada de mi historia. Ok, pues empecé a investigar mirando videos en YouTube de los mexicanos y después, compré un libro que se llamaba Orígenes de los Nativos Americanos, ok, los indígenas. Ok, agarré ese libro. Ok, pues como meses después eso, encontré, pero para encontrar ese libro me duró como unos 4 o 5 meses. Todos los días estaba buscando nueva información hasta que encontré ese libro y lo compré. Lo leí y vi que ellos tenían escrituras en esos, dentro de ellos. Ok, yo no sabía por qué habían escrituras de la Biblia en esos libros de historia. Ok, y pues le agarré otro libro que se llama Antigüedades de México. Y pues también ahí estaba diciendo, mencionaban escrituras y um, mencionaban que los mexicanos eran parte de los 12 tribus de Israel. Yo estuve like, what the fuck, no sabía lo que estaba leyendo en esos días, pero con el tiempo, el Señor me trajo al campo. Ok, miré los videos de los hermanos en la calle profetizando. Ok, y you know, dejé muchas partes fuera de la historia de lo que acabo de mencionar, pero, muchas cosas pasaron durante esos meses o años. So, otra vez Amos 3 y 7, 3 y 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Ok, so la migración de las 10 tribus, ok, su dispersión, ok, la pérdida de su identidad y su despertar en los últimos días son entendidos por muchos israelitas como misterios revelados por medio de las profecías. ¿Ok? El mundo ve diferentes razas, nacionalidades, culturas, ¿ok? Pero los profetas escudriñan las escrituras para identificar al pueblo descrito por Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? Miramos el viaje a una tierra lejana, lo que acabamos de leer, la dispersión entre las naciones, ¿ok? O la restauración prometida, ¿ok? El mensaje sigue siendo el mismo. Yahweh Ba'ashem Yahushai revela sus secretos a sus siervos los profetas y reúne a su pueblo conforme a su palabra. Alright? Man, beautiful. Apocalipsis 12:7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él, él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les dará el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? So, todo el que tenga oídos para oír, ¿ok? Todo el que tenga un entendimiento, ¿ok? Debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Alright? Espero que fueron edificados. Como siempre quiero terminar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahushai. Y a los hermanos y pocas hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.